Las montañas y barrancas de Durango fueron el marco ideal de la tranquila ciudad tipo colonial que fue testigo del nacimiento de un mexicano excepcional, Enrique Madero Bracho. De profesión ingeniero industrial, pero de vocación empresario, Enrique Madero es heredero de una gran tradición en la vida política y democrática nacional. Es un empresario comprometido con la educación de manera muy sustantiva, pero sobre todo un mexicano profundamente enamorado de su país. Enrique Madero es un hombre visionario, rompe esquemas y rebasa paradigmas. Es inteligente, está acostumbrado a los retos. Es un profesionista, creativo y pionero. A él debemos, entre otras cosas, ser precursor del Tratado de Libre Comercio. Así pues, acompáñenme a conocer de cerca a este arquitecto del México moderno. Enrique Madero Bracho nació en la ciudad de Durango el 10 de noviembre de 1927, al lado de sus padres, Enrique Madero Olivares y doña Beatriz Bracho de la Peña. Pertenece a la conocida familia mexicana del héroe nacional que dio origen a la Revolución, Francisco I. Madero, quien fue su tío abuelo. Estudió ingeniería industrial, pero su amplia visión para los negocios y su carácter perspicaz lo convirtieron en un reconocido empresario con amplia trayectoria profesional. Dentro de su carrera, ha sido presidente de la compañía minera Autlán. Durante su gestión fue responsable de la expansión de dicha compañía a través del impulso y construcción de varias carreteras, importantes terminales portuarias, gasoductos, presas hidráulicas, acueductos, escuelas, centros culturales y deportivos. Tuvo un papel fundamental en la electrificación de 17 municipios en el sur de Jalisco e intervino en la educación de jóvenes de la región de Hidalgo en las primeras unidades portátiles del TEC de Monterrey. Ha sido presidente y director general de Grupo Proinmex, Rancho Los 14, Ayacucho, Inverquimex y de Mobile Marine and Rail Terminal. Fue miembro del Consejo de Administración de Industrias Besauri. Fue miembro del Club de Industriales de Tampico. También fue presidente del Comité Empresarial México-Brasil. Enrique Madero Bracho jugó un papel fundamental para construir el México moderno. Es precursor del Tratado de Libre Comercio que impulsó a través del Comité Bilateral Empresarial México-Estados Unidos, del Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales, hoy llamado COMCE, y posteriormente presidió el Comité México-Estados Unidos. Ha recibido varios reconocimientos, entre los que destacan la condecoración de la Orden de Río Branco, que otorga el gobierno de Brasil, y el premio Yacatecutli del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior por sus más de 50 años de liderazgo en la industria minera y en el desarrollo industrial de México. Es miembro fundador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente es presidente del Consejo Directivo Nacional de la Fundación Empresarios por la Educación Básica, así como presidente honorario de la sección mexicana del Consejo Empresarial de América Latina. La vida. Mis papás me regalaron la vida. Es el mejor regalo que le pueden dar. Y la educación y el amor. De manera deliberada, Enrique Madero nace en la ciudad de Durango, por decisión de su madre. Es el primero de 5 hijos del matrimonio Madero Bracho, quienes fueron parte fundamental en su formación profesional y personal. Desde temprana edad mostró actitudes y habilidades para incorporar conocimientos nuevos, aun cuando su infancia no fue sencilla, pues se encontraba en un momento histórico en el que prepararse en un colegio católico era prácticamente una proeza. Sin embargo, su disposición por aprender y acudir a la escuela traería grandes frutos. Aquellos años conformaron su personalidad y su carácter. Mire, la familia de mi mamá es duranguense de Abolengo, tanto por parte de su papá como de parte de su mamá, de mis abuelos. Y cada año, yo nací en Durango por decisión de mi madre, porque mis padres vivían en Parras. Mi papá era el gerente de la guayulera, en Parras, Coahuila. Entonces, fue mi madre realmente a que yo naciera en Durango, en la casa de su mamá,
donde ella había nacido. Íbamos a Durango a pasar el mes de enero. Vivíamos en la Ciudad de México desde 1932 y yo me quedé aquí hasta el año del 43, cuando me fui a fines del 43 me fui a estudiar fuera. Primero a la escuela preparatoria en Estados Unidos y luego a la profesional en Monterrey. ¿Qué recuerda de sus primeros años de la primaria, de la secundaria? ¿Qué recuerdos tiene de ese México, ingeniero? Mire, en aquel entonces, los primeros años, que fueron del 34 al 38, o 39, fueron muy aciagos, porque eran los años de la persecución religiosa, en donde el gobierno perseguía a los colegios particulares católicos. Y mis padres nos inscribieron en el San Borja, sí, en el Colegio San Borja, que estaba en la Colonia del Valle. Y en el 34 la expropiaron, la escuela, para entregárselas, decían en aquel entonces, a los hijos del ejército. Entonces, desde ese entonces, el colegio se metió a la tarea de proporcionar la enseñanza a escondidas, en grupos. Eran años complicados y hasta peligrosos. Sí. Muy agresivos fueron, el gobierno era muy agresivo. De tal manera que nos recogían el camión cada día en distinta esquina, cerca de la casa, y nos dejaba en distinto lugar cerca del local en donde estaba el aula, porque vivíamos en grupos. En 1934 tenía 7 años, o sea, fue entre los 7 y los 11 años la época difícil, en donde teníamos que ir prácticamente escondidas a la escuela, de tal forma que a veces llegábamos y nos decían que nos íbamos a bajar en otro lugar distinto porque habían cambiado la localización de la escuela. En la secundaria ya comenzó, cuando el advenimiento del general Ávila Camacho a la presidencia de la República, con la influencia de su esposa, doña Soledad, se comienza a abrir, vuelve la libertad. Y él era un hombre creyente, sí, también. Sí, y vuelve la libertad de enseñanza en los colegios, vuelven los colegios particulares, y entonces ya el Colegio Simón Bolívar y el Cristóbal Colón, de parte de los hombrecitos, y el Colegio Sagrado Corazón de las chicas, volvieron a funcionar normalmente, ¿no? Me voy de la Ciudad de México a Monterrey, y allá en Monterrey conocí a mi novia, que es mi esposa, nos casamos en el 49, procreamos una familia de 12 hijos. En 1953, con tan solo 26 años de edad, Enrique Madero tomó una decisión que le cambió radicalmente la vida. Se asoció con su padre, Enrique Madero Olivares, y con la minera estadounidense Bethlehem Steel Company para fundar la compañía minera Autlán. Como si la experiencia estuviera en los genes, Enrique Madero Bracho trae en la sangre la vocación minera, que ha marcado a 4 generaciones de su familia. Su mayor fascinación es transformar las piedras en productos útiles. Pero no es el único interés, ya que el binomio enseñanza-aprendizaje lo ha conducido a participar activamente para llevar educación a jóvenes de las regiones marginadas. Fue así como se desarrollaron las primeras unidades portátiles del TEC de Monterrey. Preocupado por generar empleos y con una visión claramente empresarial, Madero ha sido pionero en varias industrias y un administrador progresista, pero sobre todo un ser humano de espíritu compasivo y preocupado por llevar la educación a los jóvenes con una filosofía de sumar esfuerzos para multiplicar escuelas de calidad. Yo creo que comenzó en la época en que yo era empresario minero. En las localidades donde nos establecíamos,
era imperativo dotar a la comunidad de escuelas de primer orden para que pudiéramos atraer la calidad de profesionistas que requeríamos. Y la escuela arraiga a los chicos y arraiga a las mamás. Entonces, para atraer a buenos profesionistas era necesario tener buenas escuelas. Entonces, la política de la empresa era ocuparse de establecer la escuela como primera prioridad en los lugares a donde íbamos a explorar y a trabajar. Y también nos dimos cuenta en el quehacer de la empresa del enorme atraso cultural de nuestro pueblo. En Jalisco menos, en Oaxaca mucho más atraso, en Hidalgo, en la región de la Sierra de Hidalgo, gran atraso, y la única forma de superarlo es a través de la educación. Entonces, la primera escuela en donde establecimos el modelo de autogestión fue la escuela Bartolomé de Medina en el poblado de Otongo, en el estado de Hidalgo. Escuela que establecimos por concesión que me otorgó el secretario de Educación, don Agustín Yáñez, que había sido gobernador de Jalisco y con quien yo tenía una profunda amistad. Al haber yo tenido el honor de fundar la empresa y comenzar a desarrollarla cuando él era gobernador del estado. Entonces él me otorgó la licencia para operar una escuela particular en la Sierra de Hidalgo. Y en esa coyuntura decidimos que la escuela fuera administrada por la comunidad escolar. Como una autogestión. Que fuera autogestionada. Nosotros lo que hicimos fue arrimarles la primera camada de maestros que los invitamos a venirse a la Sierra de Hidalgo desde Guadalajara, en donde habían estado estudiando mis hijos y habíamos vivido nosotros. Entonces la primera camada vinieron de escuelas Cervantes de Guadalajara, que era de los maristas, de los hermanos maristas. No eran ellos hermanos, sino eran maestros seglares que trabajaban profesionalmente para el Colegio Cervantes. Entonces nosotros los atrajimos a que se vinieran a vivir a la sierra y a ser punta de lanza. La escuela Bartolomé de Medina se convirtió en la mejor escuela del estado de Hidalgo. Esa escuela ganó el primer premio de educación en el estado de Hidalgo con menos de 25 años, en donde los chicos salieron mejor preparados de secundaria, de la educación básica. Y salían premiados y venían aquí a ver al presidente de Los Pinos, con los niños de todo el país. Y el secreto de ese éxito fue la autogestión. Yo era enemigo de que la empresa se metiera en la escuela. La escuela tenía que ser manejada por los maestros y por los padres de familia, la comunidad escolar. La presencia de la empresa era solamente a través de uno de los altos funcionarios para estar seguro de que las necesidades materiales de la escuela pudieran cubrirse. Sí. Pero el proceso de contratación de maestros y de manejo total de la escuela era de la comunidad escolar. Es que la autogestión escolar es el único
el único modelo que realmente le permite a los padres de familia y a los maestros convivir en el objeto fundamental de la escuela, que es la educación de los niños. Y le permite al consejo evaluar, a través de los resultados de sus hijos, de los chicos, evaluar el desempeño del maestro y les ayuda a capacitarse. Y a los que no quieren o no pueden, los reemplaza libremente. No hay mediocridades, siempre buscamos la excelencia. Es un círculo de gana-gana, ingeniero, ¿no? Es un círculo virtuoso. Así es. Luego también, complementando eso, trabajamos con el Tecnológico de Monterrey en la instalación de la primera escuela de capacitación obrera práctica a través de trailers que el Tecnológico equipó, algunos para electricidad, otros para carpintería, otros para taller mecánico, y ahí se les daba clase y además se les enseñaban las artes y oficios. Esa escuela trabajó funcionando bajo la dirección del Tecnológico de Monterrey, allá en la misma Sierra de Hidalgo, durante 15 o 20 años. Y luego en el estado de Veracruz, TAMSA y el gobierno del estado de Veracruz copiaron el modelo. Cuando mi consejo me decía, oye, si ya tenemos los obreros capacitados, ¿para qué queremos seguir teniendo, sosteniendo la escuela obrera que cuesta tanto dinero? Dice, pues estamos capacitando obreros hábiles para México, Ciudad Sagún, Monterrey, y sacamos cultura de la sierra. En lugar que los chicos se queden viviendo en la miseria, le estamos dando las bases para superarse. Y por eso el Consejo de Administración siempre estuvo de acuerdo en que siguiéramos sosteniendo la escuela. Entonces, en el año 60, mandé a hacer un estudio de cuánto dinero se necesitaba invertir en México para poder generar los empleos remunerativos que la población requería. Y la cantidad de dinero era enorme, y llegamos a la conclusión de que no era viable la consecución del modelo proteccionista, que tenía que crearse mucho más empleo. Y para crearse mucho más empleo era necesario crear mucho más demanda. Era un círculo vicioso y el mercado nacional era insuficiente para crear esa demanda. Entonces era absurdo que por las políticas proteccionistas viviéramos junto al mercado consumidor más grande del mundo, teniendo a nuestra gente en la miseria y forzando la expatriación de miles de mexicanos a los Estados Unidos porque su patria no les podía dar el empleo que requerían. Al regresar, veremos cuál fue la estrategia de Enrique Madero para que México se convirtiera en parte prioritaria de la agenda de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos acercándonos a esta idea desde aquellos años, ingeniero, que habría de materializarse pues décadas después con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que usted empujó de una manera muy interesante, muy importante, desde el sector empresarial, que estuvo usted involucrado, pero pues digamos que veintitantos años antes ya estaba usted pensando en que tendría que haber un mecanismo de ese orden, primero para quitar estas barreras proteccionistas, ¿no? En un mundo que ya se adivinaba
que en un tiempo estaría involucrado en una globalización económica, ingeniero? Pero mire, los empresarios mineros siempre estuvimos involucrados en competir con el mundo. Sí, por la propia naturaleza. Por la propia naturaleza del negocio. Y el campo mexicano igual. El campo mexicano tenía que competir con el mundo. Entonces, culturalmente, la industria básica mexicana, que es la minera y la agricultura, no tenían protección. Y sin embargo, estábamos al libre juego del mercado. Estábamos al libre juego del mercado. Entonces yo no entendía por qué. No entraban las demás. Por qué todos los que querían ser transformadores tenían que estar protegidos. De tal forma que esas inquietudes tienen que irse virtiendo. Y yo participé mucho primero, desde entonces, en el Comité Bilateral Empresarial México-Estados Unidos, del CEMAI, del Consejo Empresario Mexicano para Asuntos Internacionales, que con los años se transformó en lo que es hoy ahora el COMSE. Sí. Y ese comité teníamos reuniones cada año, una vez en Estados Unidos, otra vez en México, para analizar la problemática. Y eran muy difíciles, porque la mayor parte de los empresarios mexicanos que participaban en ellos, salvo los mineros, los demás eran muy proteccionistas. Pero había una relación muy antagónica entre los empresarios mexicanos y los americanos, de tal forma que era muy difícil realmente establecer políticas. La situación fue cambiando a través de los 70s, cuando el modelo se agotó, cuando vino el sobreendeudamiento de México, que el gobierno, en su ansia de crear empleo, se estatizó tremendamente la economía. A fines de los 70 el modelo tronó, y cuando vino la expropiación de los bancos, se produjo una indignación del sector empresarial por una parte, y por otra parte una desmoralización muy fuerte. Entonces fue ahí cuando el Comité México-Estados Unidos, que ya llevábamos trabajando en cómo resolver el problema, nos lanzamos a proponer un tratado con Estados Unidos. Y nos tardamos como 2 años después de la estatización de la banca en ir aglutinando, dándole forma a la unidad empresarial. De tal forma que fue hasta el año 84, cuando a mí el presidente del Consejo de Gobierno Empresarial me invitó a presidir el Comité México-Estados Unidos. Le dije, mira, yo acepto con 2 condiciones. Una, que vayamos tras la tesis de la apertura. Y 2, que los grandes empresarios agrupados en el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios estén de acuerdo en que yo sea el presidente del comité. Y el primer acto que hice fue ir a Nueva York a reunirme con la contraparte, que era Rodman Rockefeller, hijo de Nelson y sobrino de David. Y yo era muy amigo de Lawrence Rockefeller, que era hermano de David, y a él fue el que le pedí que empezara con David. Lawrence era compañero mío en el consejo directivo de Eastern Airlines. Yo era miembro del consejo directivo de Eastern Airlines desde 1978. De tal forma que a través de ellos comencé a expresarles la necesidad del cambio. Y David me decía, mira Enrique, la agenda de México no es importante en las prioridades de los Estados Unidos. Le digo, bueno, tenemos que establecer una razón de que sí sea importante. Y la razón de que sea importante es que es en beneficio de la seguridad interna de los Estados Unidos el que no haya migración de México para Estados Unidos.
el que la población mexicana tenga suficiencia de empleo en México, para que se queden en México. Y la única manera que lo vamos a lograr es creando el empleo. Y para crear el empleo necesitamos inversión. Y tenemos que quitar todas las barreras que lo impiden. Esa fue la tónica que inició el camino. ¿Hacia dónde miran ahora esos ojos de este joven ingeniero industrial, administrador, que se tituló hace 64 años, que en ese momento pues seguramente miraban hacia un México en el que había que trabajar mucho, en el que había que invertir en la educación y en sus mejores hombres y mujeres? Esos ojos que ahora estoy viendo, ¿hacia dónde miran, ingeniero, ahora? Hacia el desarrollo de México. Tenemos la obligación de generar las condiciones para crear el empleo que nuestra población necesita. Y tenemos que educar a nuestros niños para que sean ciudadanos responsables y que sean capaces de aceptar el reto y agarrar ellos la antorcha y seguir adelante. Una última pregunta, ingeniero. ¿Le gusta soñar? ¿Es usted un hombre que sueña? ¿Cómo sueña México dentro de 50 años? Yo creo que si se implementan bien las leyes educativas que acaban de ser aprobadas y se logra superar ese resabio absurdo de gran parte del magisterio, el país va a transformarse radicalmente en un gran país. Generar empleos para los mexicanos, poner al alcance de las nuevas generaciones educación de calidad y ser el precursor de la apertura de México al mercado internacional a través del Tratado de Libre Comercio son solo algunas de las muestras de su profundo amor por el país que lo vio nacer. Es un hombre que se compromete con la educación en México. Una de sus mayores aportaciones es presidir la Fundación de Empresarios por la Educación Básica. Esta organización sin fines de lucro promueve la participación de empresarios y sociedad civil para trabajar por la superación de la calidad de la educación de nuestro país. Enrique Madero Bracho es, sin lugar a dudas, un hombre auténtico que transmite armonía y determinación a través de sus actos. Le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión, donde conoceremos en corto a otro mexicano como este que está moviendo a México. Muchas gracias.